Previa del espectacular partido que vamos a ver esta misma noche entre Liverpool y Real Madrid de la Champions League. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Turno para hacer una previa sobre este auténtico partidazo, un partido que tengo muchísimas ganas de ver, como vosotros espero que también, ya no solo por la magnitud de los dos equipos, nuestro Real Madrid y el Liverpool, sino también por cómo enfrentan un estilo con el otro. Normalmente los partidos del Liverpool siempre te dejan esa sensación de querer verlos, y cuando les estás viendo de decir que disfrute lo que estoy viendo, porque es un equipo súper atrevido, súper ofensivo. Con Klopp ya lo era, y ahora con Arne Slot, con algún pequeño matiz también en cuanto al cambio de la plantilla, se puede ver exactamente lo mismo. Tengo muchísimas ganas de ver cómo emparejan ciertos duelos en este partido, muchísimas ganas también de ver cómo responde el Real Madrid a ciertas situaciones que se va a encontrar en este partido, cómo lo va a plantear Xabi Alonso, cómo va a gestionar ciertos minutos que en Anfield son muy complicados, en fin, toda esta serie de cosas, y vamos ya a la pizarra táctica para empezar con esta previa. Al igual que hice en el caso del clásico, voy a empezar de esta manera, tratando de situar cómo está la plantilla del rival y quiénes pueden jugar, quiénes pueden entrar desde el banquillo, en fin, esa serie de cosas. Aquí tenéis la distribución de la plantilla del Liverpool. Como bien sabéis, si habéis visto otros vídeos, hago esta cuestión de poner a jugadores entre posiciones intermedias, digamos, porque están a salto entre unas y otras. Pero, como decía en el caso del clásico, vamos a ir quitando confusión visual, podemos decir, ¿no? En portería está Alisson y Mamardashvili. Alisson está lesionado, por lo que no va a jugar. Lógicamente es el portero titular, pero está lesionado. Y Mamardashvili, para ser un portero suplente, es un portero de un altísimo nivel. Aquí en la Liga Española ya lo vimos contra el Valencia, lo hemos visto también con la selección georgiana. Es un portero realmente bueno, que tiene problemas con los pies, pero sí que lo estoy notando una pequeña mejoría. O sea, me recuerda un poco a Courtois, cuando Courtois vino al Real Madrid, no sé si os acordáis, que era realmente malo con los pies, y fue mejorando hasta el punto de que se convirtió incluso en un buen portero para ello. Luego es verdad que ha pegado un pequeño bajón, también bueno, ha tenido lesiones de rodilla y tal, pero este jugador yo le noto una cierta mejoría en los pies respecto a que era un problema para el Liverpool, y ahora parece que por lo menos no es un hándicap tan negativo. ¿Puede liarla? Puede liarla, pero vamos, puede liarla Manuel Neuer. Defensa, ya podéis ver que el Liverpool está en auténtico cuadro a nivel de centrales, porque si aquí solo veis 4 centrales, encima tenéis que pensar que este jugador, que era un chaval muy joven que habían fichado este año y que tenía muy buena pinta, se lesionó de gravedad en los primeros partidos, así que el Liverpool ahora mismo está únicamente con 3 centrales, y uno de ellos es Gómez. La suerte que tiene es que, bueno, salvo esa lesión grave que tuvo, pues Van Dijk lo juega absolutamente todo y parece ser un incombustible. Y Konaté está teniendo cierta regularidad cuando era un jugador que tenía ciertas lesiones. Además, tiene la opción, no es muy positiva, pero bueno, tiene la opción de poder meter a Gravenberch incluso de central, ¿no? Pero lógicamente para este partido nos olvidamos de Gómez. La verdad es que el mercado de fichajes del Liverpool a mí me sorprendió muchísimo, para mal. O sea, sí, obviamente se habla de la cantidad increíble de millones que han gastado, pero no tiene por qué ser una cuestión positiva haber metido tantos millones en el equipo. Para mí, igual vosotros estáis en desacuerdo, para mí el Liverpool hasta la eliminatoria contra el PSG estaba siendo el mejor equipo de la temporada, pero de manera regular. O sea, desde el primer mes hasta ese mes, o sea, 6, 7, 8 meses, lo que durase, para mí el mejor equipo de Europa estaba siendo el Liverpool. Estaba siendo absolutamente dominador en la Premier League, estaba siendo absolutamente dominador en la Champions League, y para mí era con diferencia el mejor equipo. Y este tribote en el centro del campo, este Gravenberch, Szoboszlai, McAllister, más bien posicionado de esta manera, bueno, se movían de muy buena manera los tres, estaba siendo absolutamente espectacular y le estaba dando un pozo competitivo y futbolístico al equipo absolutamente tremendo. Entonces, con la incorporación de este jugador, que es un genio, es un prodigio, es uno de mis jugadores favoritos desde que surgió, no me he perdido ni un solo partido desde que es profesional, lógicamente con la entrada de este jugador es evidente que hay uno de estos tres que tiene que caer para que este jugador juegue, porque luego el Liverpool siempre juega con 3 puntas arriba.
Entonces, ¿qué pasa? Que para mí me gustaba tanto este centro del campo que la incorporación de Wirtz era un elemento extraño, podríamos decir. Y dentro de ese mercado raro que veo, pues también el fichaje de Frimpong fue algo extraño en ese sentido. ¿Por qué? Porque en teoría se le ficha como lateral, pero como lateral no se le ha visto casi. O sea, casi siempre se le ha visto de carrilero en el Leverkusen de Xabi Alonso o incluso de segunda punta. O sea, un jugador eminentemente ofensivo. Si hay un equipo que se puede permitir un lateral ofensivo es el Liverpool, por su estilo de juego tan agresivo. Ha tenido durante años aquí a Arnold, pero sí que no lo terminaba de entender también porque es un jugador que puede jugar aquí, pero claro, está Salah. Entonces, es un jugador, bueno, que te puede dar esta distinta función, pero sí que como lateral no lo termino de ver y de hecho no le estamos terminando de ver jugar. Si sale en la segunda parte, es un jugador a tener muy en cuenta, porque es un jugador aquí que te puede destrozar en 1 contra 1, tiene muchísima progresión por banda, tiene capacidad para meterse por aquí, como vimos en el Leverkusen de Xabi Alonso, un jugador muy interesante. Pero a mí, antes incluso de que se estuviese hablando de si iba a salir Arnold o lo que sea, a mí este jugador me encantó cuando volvió. O sea, cuando surgió, perdón. Este jugador me encanta. Voy a quitar ya por aquí a Frimpong. Este jugador me encanta. Es un jugador velocísimo, es un jugador muy intenso también en los duelos. Tengo muchísimas ganas de ver este duelo con Vinicius, porque el año pasado vimos, no sé si recordáis, una acción entre que Mbappé venía por aquí y Bradley por aquí hizo un corte espectacular a Mbappé y ya decía la gente, qué lento está Mbappé y tal. No, bueno, Mbappé en ese momento sí que no estaba del todo bien, pero este jugador es velocísimo. Entonces, tengo muchísimas ganas de ver a este jugador, como fan de este jugador, pero a este jugador contra Vinicius hoy. Porque yo creo, sinceramente, que Bradley va a ser el titular hoy en el lateral derecho. La pareja de centrales, obviamente, Konate y Van Dijk, absolutamente inamovible. Y en el lateral izquierdo, otro de esos fichajes de verano. Esta vez sí que lo entendí, porque además es un jugador de un perfil similar al gran lateral de Robertson. Tiene menos altura, o sea, a nivel de físico es un jugador muy intenso también, muy tipo Fran García, muy intenso, zurdo, veloz, buen pie tiene para centrar, pero sí que está teniendo lagunas defensivas importantes. No se está terminando de adaptar a un club grande, viene del Bournemouth de Iraola, donde lo hizo realmente bien, pero no está terminando de tener esa adaptación. Yo creo que, pese a que este es el que más está jugando, yo creo que sinceramente en este partido tiene que jugar Robertson. Tiene y creo que va a jugar Robertson. Creo que por experiencia, por todo tipo de cualidades que le puedas asignar a este partido, creo que debe jugar Robertson y creo que es el que va a jugar. Así que es el que voy a poner. En el centro del campo, bueno, por ir terminando, pues Wataru Endo, un jugador bastante bueno a nivel de plantilla, pivote especialmente, pero lógicamente no tiene absolutamente nada que hacer en este partido. Si acaso entrar en la segunda parte, si es que el partido está en positivo para el Liverpool, es decir, si el Liverpool va ganando, pues no me extrañaría que este jugador saliese a poder calmar un poco más las aguas y poder darle un punto más de solidez a ese centro del campo. Gravenberch, como digo aquí, absolutamente intocable. Para mí el año pasado estaba siendo el centrocampista de la temporada. Algunos pueden decir, bueno, en cuanto a nivel, podía estar por delante Pedri o Valverde. Finalmente los del PSG se colaron con mucha fuerza. Lo que pasa es que convendremos todos en que no es lo mismo lo que hacían Vitinha, Joao Neves o Fabián en la liga francesa que lo que podía estar haciendo este jugador en la Premier. Lógicamente tiene ese punto de mayor dificultad y por lo tanto de mayor mérito lo que estaba haciendo este jugador en la Premier League. Como he dicho antes, me estaba pareciendo Liverpool el mejor equipo de Europa y este estaba siendo uno de los causantes de ello. Como era un jugador del que, a diferencia de Pedri y de Valverde, no te podías esperar que hiciese una temporada tan realmente buena, para mí el centrocampista de la temporada, pese a que estaba muy bien McAllister, estaba muy bien Szoboszlai, para mí el centrocampista de la temporada estaba siendo Gravenberch. Y ha empezado realmente bien también esta misma. Curtis Jones es un jugador que está a salto de la titularidad, especialmente por un McAllister que este año sí que ha pegado un descenso de nivel y lo está notando el Liverpool también, un jugador que le daba mucha fluidez y mucha verticalidad al juego y que a día de hoy le está costando algo más. Yo creo que va a ir recuperando su nivel, pero sí que de momento, aunque en los últimos partidos le he ido viendo unas pequeñas mejorías, de momento no está al nivel de la temporada pasada. Y Curtis Jones, si no me equivoco, viene algo tocado a este partido, entonces supongo que Curtis Jones no va a ser de la partida. Y antes de ir con el tema de Wirtz, voy a terminar de quitar todo este lío visual.
Chiesa lo he puesto aquí en este sector porque es un jugador que juega aquí, pero que también que juega en punta o incluso que puede jugar aquí. Es ahora mismo sobre todo un suplente. Es un jugador que las lesiones le han relegado a un nivel distinto al que parecía ser destinado a ser. O sea, de hecho, Chiesa, cuando surgió, podría ser perfectamente, te lo podías imaginar como titular de un equipo como el Liverpool, como titular de un equipo incluso como el Real Madrid, como el Barça. O sea, era ese el nivel de Chiesa. Las lesiones le han dejado en un jugador pues que por lo menos como complemento de plantilla está siendo bueno. Pero no va a ser de la partida tampoco. Aquí Isak, uno de los jugadores más caros que ha fichado el Liverpool este mismo año. Curioso este fichaje teniendo en cuenta que ya habían gastado otros 100 millones en este jugador. Curioso este fichaje, pero es un jugador que cuando está en racha es el mejor 9 del mundo. O por lo menos es el más completo, porque dirás, ¿cómo va a ser mejor que Haaland? Bueno, Haaland a nivel de goles, obviamente, nada que decir. Pero es que este Isak, a nivel de goles, cuando está en racha, es muy bueno, pero es que a nivel de juego y a nivel de aportar cosas distintas que un delantero no está acostumbrado a ver de un delantero, y más de un delantero de 1,93, pues este jugador es absolutamente espectacular cuando está en racha. Es un jugador que tiene un grandísimo golpeo a puerta desde aquí, desde este sector, que se puede escurrir por esta zona, que tiene una capacidad de regate increíble, pero ya digo, cuando está en racha. Cuando no está en racha es un jugador tirando a frío, que es muy fallón incluso, y ahora encima está lesionado y ya ha confirmado su entrenador que no va a jugar hoy contra el Real Madrid, así que lo sacamos fuera. Aquí tenemos a Ekitike. Bueno, voy a ir por aquí. En Gumoja es un chaval que acaba de surgir, de 17 años. Tiene muy buena pinta, pero lógicamente no va a ser titular. Sí que, oye, si el partido lo requiere, puede entrar desde el banquillo y ya ha solucionado algún partido al Liverpool. Jugador interesante, ¿eh? Para mí, claramente, Gakpo es el titular de aquí del extremo izquierdo. Jugador creo que es muy infravalorado. Jugador muy completo, que tiene uno de los pocos extremos que tiene la capacidad de, en área, tener peligro real en el juego aéreo. Es un jugador muy alto, pero es un jugador que tiene velocidad, que sobre todo hay que tener mucho cuidado con su golpeo. Es un jugador que tiene un golpeo tremendo, buenísimo. Y uno de los pequeños defectos que le puedo sacar a Fede Valverde como defensor es que muchas veces deja centrar y deja tirar. Y eso puede ser un detalle a tener en cuenta. Muy importante que este jugador no la pegue porque es un jugador que tiene muy buen golpeo. Vuelvo al centro del campo. Szoboszlai, otro jugador súper infravalorado. A mí me encanta. Cuando se fichó a Wirtz, todo el mundo lo daba como el eslabón débil, el jugador que se iba a caer de la alineación. Y no solo eso, sino que está jugando también de lateral derecho precisamente para poder incorporar cuando se incorpora a Wirtz para hacer este centro del campo. Pero Szoboszlai es uno de estos jerarcas, al igual que Fede Valverde en el Real Madrid, que tiene que estar en el campo. Entonces lo utiliza de media punta, lo utiliza aquí en el interior derecho y lo utiliza de lateral derecho. De lateral derecho porque este jugador tiene a veces problemas de lesiones y lo ha reconocido Arne Slot en la rueda de prensa. Se han encontrado muchos partidos que iban por debajo y no le ha quedado otra que sacarlo para poder meter aquí a Szoboszlai. Un jugador muy completo que en el 1 contra 1 pues tiene sus lagunas como lateral derecho, obviamente, y que también tiene sus lagunas a nivel táctico. Cuando tú no entiendes una posición, digamos, tú en lugar de anticipar lo que sabes que va a ocurrir, lo que haces es reaccionar ante ello. A Fede Valverde le pasa también. ¿Qué pasa? Que un jugador con el físico de Fede Valverde reaccione a algo, le da tiempo a recuperar ese fallo. Es como Camavinga. Si Camavinga va a defender hacia adelante y pierde el balón o no consigue obtener el balón, por lo menos luego tiene la capacidad de volver y de no ser eliminado jugada. Si esa misma mala decisión la toma Casemiro, queda eliminado porque no tiene la suficiente velocidad para volver, ¿no? Pues un poco esto es Szoboszlai. La gran duda, Florian Wirtz o Ekitike. Dos jugadores absolutamente diferentes, lógicamente. Un jugador de 1,90, delantero sobre todo, poderío aéreo, muy buena capacidad para sacar acciones por aquí, y luego Florian Wirtz, el genio que domina toda esta zona. Un genio que le está costando adaptarse, no es lo mismo jugar en la Bundesliga que la Premier, ritmo completamente distinto, agresividad de los rivales distinto, o sea, la facilidad con la que se movía, la gracilidad con la que se movía por esta zona Wirtz, ahora la tiene mucho más complicado, lo tiene como si fuera un campo de minas. Pero sí que es cierto que yo creo que contra el Real Madrid nos podría hacer realmente daño este jugador.
En el costado de Tchouaméni, entre los centrales y Tchouaméni, creo que este jugador nos podría hacer realmente daño. Pero es lo que estáis viendo. O sea, estos tres para mí tienen que jugar. Con la línea de 4 ya puesta. Lógicamente Salah va a jugar, Gakpo va a jugar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay 12 jugadores. Es o este o este. La diferencia es notabilísima. Ya con este posicionamiento de los jugadores del Real Madrid se va a entender un poco mejor lo que puedo decir. Como digo, si no juega Ekitike y juega Florian Wirtz, al incorporarse aquí al centro del campo, pueden tener esta batalla del centro del campo de mejor manera, porque al no tener a Wirtz se incorpora aquí Tchouaméni, es un 4 contra 3 con las bajadas de Mbappé, las bajadas incluso de Vinicius, puede tener mucha superioridad ahí el Real Madrid y es algo al que el Liverpool no le vendría nada bien. Quizá con Wirtz tengan esa capacidad para tener esa gestión mejor de balón y siguen teniendo profundidad y capacidad de hacer peligro con estos jugadores, especialmente un Salah que no está teniendo una buena temporada, que está yendo un poquito a más, cuyo mejor partido fue precisamente en Champions contra el Atleti de Madrid, viene de hacer un buen partido contra el Aston Villa, de ir recuperando sensaciones, es un jugador que entre Carreras y Huijsen puede hacer un auténtico destrozo a nivel de velocidad. Muchas ganas también de ver el Salah contra Carreras, muchísimas ganas. Pero, como digo, esto es lo que te aportaría Florian Wirtz. Además, partido grande para jugador grande. Y yo creo que este jugador realmente nos podría hacer bastante daño. Si el elegido es Ekitike, bueno, pues es un delantero que tiene mucha movilidad, creo que puede hacer mucha permuta de posición con Gakpo, al fin y al cabo los dos son grandes rematadores de cabeza, son dos jugadores que pueden jugar por aquí por banda y también por aquí por dentro, pueden meterse más por aquí, en fin, esta serie de cuestiones que le puede dar dos jugadores de este perfil. Además, teniendo en cuenta que el Atleti de Madrid nos hizo trizas a nivel de centros, en cuanto a centros buscando a Sorloth, pues teniendo en cuenta que tanto Robertson como Kerkez y Bradley y Szoboszlai, especialmente estos tres, luego los otros jugadores también, o sea, Salah de repente mete unos centros por aquí, llega por aquí, se frena y mete aquí un centro que te quedas absolutamente loco, es un poco como Vinicius por el otro lado. Y claro, tener a estos dos jugadores en área, pues cuidadito. Cuidadito porque son un peligro absolutamente tremendo. Y ya vimos que Huijsen en eso falló bastante en el derbi y es un partido en Anfield, le puede comer perfectamente la presión en ese caso. Ya digo, tanto este jugador como este jugador, características muy distintas y de las dos formas nos pueden hacer daño o uno o el otro. Existiría la posibilidad de que jugase Wirtz y Ekitike por aquí, pero dudo muchísimo que quite a Gakpo. Así que lo voy a dejar así. El Liverpool va a estar con 12 porque no me termino de decidir aquí, aunque yo creo que será Ekitike. Y en cuanto al Real Madrid, yo creo que los elegidos van a ser estos, ¿vale? Va a ser de nuevo el 11 del Clásico. Y ahora está el ver dónde se posicionan Camavinga, Güler y Bellingham. Son jugadores muy versátiles y muy capaces de desempeñar distintos roles. Y es muy importante, y yo creo que Xabi Alonso lo va a hacer, adaptarse al rival que tiene enfrente. ¿Qué pasa? Contra el Barça vimos esto. Contra el Barça vimos aquí a Bellingham, aquí a Güler, vimos esto más o menos. ¿Qué ocurría? Lo que os decía, Bellingham aquí en la derecha es la peor posición para Jude de todas, yo creo. ¿Te puede hacer cosas? Te puede hacer cosas, pero es la peor posición que tiene. Además, al tener aquí a Camavinga como elemento de apoyo, pues era un poco cortocircuito esta zona. Mejoró mucho al hacer este intercambio de posiciones. ¿Qué pasa? Que aquí a Bellingham le obligas a un recorrido muy alto. Contra el Liverpool vas a tener fases también de bloque medio, de bloque medio, incluso de bloque bajo. Veremos cómo se da el partido, pero lógicamente el Liverpool le imprime una intensidad al partido tremendo. Una de las claves de este partido, ser muy conscientes de que es un partido larguísimo. En Anfield no hay partido corto, o sea, todos los partidos se deciden. O sea, tú puedes me puedo creer perfectamente que este Real Madrid esté 1-3 en el minuto 70. Me lo puedo creer perfectamente. Ahora bien, no te firmo que ese partido se gane. A ese nivel estamos hablando. Porque el Real Madrid estamos viendo que en los minutos finales repliega y el Liverpool todo lo contrario. El Liverpool encima, ya habéis visto en la configuración de plantilla, tiene todos los cambios prácticamente que tiene, menos Wataru Endo o Joe Gómez, todos los cambios son ofensivos. Desde el lateral con Frimpong hasta la ristra de centrocampistas ofensivos, de extremos, delanteros, todos los cambios son ofensivos.
Así que hay que entender eso. Tú puedes ir 1-3 en el 70 y sí, puedes acabar 1-5 porque tienes a jugadores luego para salir, o los que estén en ese momento, que son muy peligrosos, lógicamente, pero el partido puede acabar 3-3. O sea, tienes que asumirlo, que es un partido larguísimo. Me extrañaré muchísimo que en el minuto 70 se pudiese saber ya quién va a ganar el partido. Hablaría muy bien del equipo en ese momento que estuviese por delante, porque significaría que está sabiendo controlar al equipo rival. Pero, sinceramente, me cuesta mucho verlo. Entonces, ¿qué ocurre? Volviendo al posicionamiento de 3-3, bueno, Tchouaméni lógicamente aquí es intocable, Bellingham aquí, Camavinga aquí, Güler aquí. Vale, ¿qué sucede? Que para mí el principal foco de peligro que puedes tener, o la principal desventaja que puede tener el Liverpool, quizás es este sector. A lo mejor con Robertson algo menos, es algo menos, porque Kerkez sí que está teniendo más problemas en eso, pero este sector, entre Robertson y Van Dijk, yo creo que si Mbappé logramos que en lugar de hacer estas caídas por aquí, empieza a hacer caídas por aquí también, encontrando, como sería mi caso, con Güler aquí, creo que Güler buscando este pase a esta ruptura de Mbappé, teniendo en cuenta que Bellingham estaría por aquí más o menos cerca y Vinicius por aquí, creo que esto sería una situación muy interesante para el Real Madrid. ¿Qué sucede? Que para mí el posicionamiento sería este. ¿Por qué? Porque también este jugador, cuando el Real Madrid, y lo hemos visto contra el Villarreal, contra el Valencia, cuando el Real Madrid está aquí en una presión arriba, el Real Madrid, por supuesto, tiene a muchos jugadores aquí en esta línea. ¿Qué ocurre? Que este jugador es buenísimo rompiendo esta presión a través de una conducción. Y Bellingham puede estar más por aquí, y el jugador al que se va a enfrentar Tchouaméni seguramente sea este jugador. Si este jugador te raja esta primera presión, volvemos a lo que volvemos en muchos vídeos. Si este jugador te raja esta presión, pongamos incluso que está algo mejor estructurado el Real Madrid, venga, algo un poco mejor estructurado. Fíjate la capacidad que tiene el equipo rival de poder hacerte peligro. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo estamos viendo en la Liga Española? Bueno, pues porque aquí tienes a Hugo Duro, no tienes a Ekitike. Aquí tienes a Luis Rioja, no tienes a Salah. Aquí tienes a Danjuma, o aquí en 2025 no tienes a Gakpo. Este equipo, por mucho que como equipo no esté dando muchas muestras de solidez, este equipo transiciona como auténticos demonios. Quizá de manera colectiva le está faltando un puntito, sobre todo le falta que este jugador, que Florian Wirtz, se ponga las pilas en ello, aunque sigue siendo el jugador que más ocasiones está creando de Europa, o de los que más, pese a lo poco que está más o menos jugando, pero porque tiene esa capacidad. Pero ¿qué pasa? Que estos jugadores transicionan como auténticos enfermos. A nivel individual, incluso a nivel colectivo, se le ven aquí unas combinaciones al primer toque con Ekitike, con Gravenberch, con Florian Wirtz, con Isak, que ahora no está, con McAllister. O sea, unas combinaciones aquí que es que salen como auténticos aviones. Y si ellos tienen aviones, tú mira lo que tienes. Tú mira lo que tienes contra Salah. Militao con Ekitike, venga, bien. Valverde con Gakpo, aunque estén aquí, venga, bien, lo veo recuperando esta posición. Pero esta opción, cuidadito. Entonces, ¿qué sucede? Aquí he puesto a Camavinga porque aquí suele estar Franco, suele estar Brahim, en fin, esta serie de cosas. ¿Qué pasa? Que con lo que os acabo de explicar, tengo mis dudas sobre que esto fuese lo suficientemente sólido como para frenar esas posibles transiciones y ese posible paso, esa posible ruptura de línea de Gravenberch. En ese sentido, me gustaría que Camavinga estuviese más en esa capacidad para ir y volver por absolutamente todas las zonas, y especialmente desde esta zona central, pudiendo hacer la cobertura a la banda y no al revés. Con Bellingham podríamos tener lo mismo. Lo que pasa es que al poner aquí a Bellingham, estás llevando a Camavinga a la banda, a esta banda o a esta banda. ¿Y qué pasa? Que Camavinga contra el Liverpool en las bandas no lo termino de ver. Igual sí para frenar a Robertson, teniendo en cuenta que no tienes aquí un extremo puro. Bueno, podría haberlo, pero entonces ya llevas a Güler aquí a la izquierda. Güler en apoyo con Salah contra carreras. No lo termino de ver. Podría lógicamente este jugador poner en ventaja a Vinicius, poner en ventaja a Mbappé, lógicamente, pero yo sinceramente igual me estoy equivocando, ya lo digo, lo pondría aquí.
y a Bellingham lo pondría aquí, en la izquierda, teniendo en cuenta que quiero poner a Camavinga aquí. ¿Cuál es mi problema a la hora de colocar a estos jugadores? Ya digo que tengo mucho cacao mental a la hora de posicionar a los jugadores en este día, en estos centrocampistas. A la hora de salir el balón, ya hemos visto que este Tchouaméni, Camavinga en el doble pivote es un equipo muy complicado de tener una buena salida de balón. Y si encima te enfrentas a un equipo que presiona muy bien y en una atmósfera que presiona todavía más, muy complicado esto. También puedes hacer una permuta en la salida de balón y puedes hacer así. Y puedes enviar aquí a Tchouaméni y bajar aquí a Bellingham, como hacía Zidane con Casemiro, que le expulsaba de la base de la jugada y metía aquí a Bellingham y metía aquí a Kroos y a Modric. Bueno, es una opción. Xabi Alonso ha insistido mucho en trabajar en Valdebebas. Algo tiene que tener pensado. No creo que lo que tenga pensado de trabajar en Valdebebas sea que Vinicius sea muy bueno en esta acción y que Mbappé haga mucho este desmarque. No creo. Yo creo que habrá algo más, ¿no? Y ahora quiero que os fijéis en esta variante que me gustó muchísimo contra el Aston Villa, que es la forma en la que presiona el Liverpool. Y como veis, están lanzando a Szoboszlai en esta primera línea. He hecho más pequeño al Real Madrid porque quiero que os centréis en este caso en el Liverpool. Está lanzando a Szoboszlai en esta primera línea de presión porque es el jugador que mejor presiona de todos. Aquí es increíble la capacidad física que tiene este jugador para estar aquí y también para estar haciendo la cobertura a Bradley. O sea, increíble. Es el jugador que mejor presiona. Con Salah por aquí. Ekitike, que es el 9, aquí. Y Gakpo, como es un jugador muy completo, muy capaz de desempeñar distintos roles, lo incorpora aquí como centro del campo, con McAllister aquí de pivote ocasional, digamos, y Gravenberch también en esta posible cobertura a Bradley. De esta manera, el Liverpool le puso muchísimos problemas al Aston Villa en la salida de balón, especialmente en la segunda parte, con este jugador presionando esas primeras líneas de pase y luego, lógicamente, cuando el equipo recuperaba el balón, hacía así y esto volvía a su normalidad, con este jugador aquí teniendo mucho peso en la base. Si este jugador subía, le podía tapar aquí la zona, en fin, mucha permuta de posiciones. También importante destacar de este jugador, aunque veremos con Vinicius, este jugador llega mucho a esta zona también, ¿eh? Este jugador no es tanto de esto, porque quizá con Salah no es lo mejor, pero sí que hace mucho esta ruptura por aquí, aprovechando que Salah tiene por aquí el balón, que Szoboszlai se acerca por aquí, Ekitike por aquí, fijando centrales. Este jugador hace mucho esta ruptura y que no os extrañe verlo por esta zona porque lo suele hacer bastante. Luego además es un avión a la hora de recuperar la posición. Tanto por aquí como si el rival se te está escapando por aquí, es un jugador que es un avión al recuperar la posición. Veremos si es tan avión contra Vinicius. Y esta es mi previa de este partidazo. Como digo, un partido que tengo muchísimas ganas, ya no solo de ver, sino de ver luego repetido. O sea, lo sé a ciencia cierta que lo voy a hacer aunque no tuviese el canal, porque son dos equipos que me encantan su forma de jugar. Lógicamente, mi corazoncito está con el Real Madrid, por supuesto, pero el Liverpool es un equipo que me encanta, tiene jugadores que me gustan mucho. Y me apetece mucho ver esos duelos entre Bradley y Vinicius, ese carreras con Salah, ese cómo gestiona Huijsen esta posible entrada de Salah, cómo gestiona Xabi Alonso la movilidad de estos tres centrocampistas, especialmente cómo los va cambiando, cómo gestiona el Real Madrid el paso de los minutos, porque lo estamos viendo que se está metiendo hacia atrás, que está haciendo ciertos cambios. Y no es lo mismo hacerlo contra el Valencia, contra el Sevilla, contra todos estos equipos, a hacerlo contra el Liverpool en Anfield. Contra el Liverpool en Anfield, vas 3-1 o vas 1-3, el partido a la hora de gestionarlo es complicadísimo. Tanto si quieres meterles gol como si quieres evitar que te metan. Este equipo en Anfield, al fin y al cabo, te acaba aquí. Te acaba aquí. Y es muy importante tener en cuenta el duelo aéreo. Porque el duelo aéreo, ya digo, Gakpo 1.90... Ekitike 1.92, este jugador también tiene muy buena llegada. En el balón parado, ¿qué voy a decir de Konate y Van Dijk? Aunque todavía no han marcado en Premier League, en Champions sí que marcaron contra el Atleti de Madrid, lo recordaréis perfectamente, aquí Van Dijk. Un equipo muy poderoso en el juego aéreo, en juego, que es lo que nos complica la vida al Real Madrid. Por eso el Atleti de Madrid es el que más daño nos está haciendo de manera continuada estos años al margen del Barça. Porque en juego, ese poderío aéreo que tienen en área
el Atleti de Madrid nos ha estado explotando y el Liverpool nos puede explotar en este sentido. Y qué decir si en la segunda parte sale este jugador. Además de un Frimpong que te pueda dar mucha fuerza por aquí por la banda. En fin, un partidazo espectacular que se nos viene. Creo que va a ser un partido muy largo, que lo tienen que tener muy mentalizado los jugadores. Espero una grandísima actuación de este jugador porque creo que, al igual que no por nivel, pero sí por condición del equipo, creo que ahora mismo el equipo del Liverpool, la defensa del Liverpool no está realmente preparada para sostener las carreras al espacio de este jugador. Creo que no. A esta zona con Konaté está algo más igualado, incluso se conocen de la selección francesa. Si cae a esta zona, yo creo que se puede comer a Van Dijk, porque Van Dijk hace tiempo que hace bien esta cobertura, pero esta cobertura ya le cuesta mucho más. Muchas veces se olvida de su espalda. Si el balón está por aquí y aparece por aquí Mbappé, este jugador es muy difícil creer que vaya a seguir esta carrera de Mbappé. Y Konaté aquí, en esta diagonal, va a tener desventaja clara con Mbappé. Encima le va a caer aquí a la diestra. Creo que eso es muy interesante. Si Bellingham está jugando aquí en la izquierda, se soltará, podrá fijar a Konaté y de esta mejor manera Mbappé podrá hacer esta ruptura. Si el jugador que te pone aquí el balón es Güler o incluso Valverde, mejor a que si es Camavinga, que va a tener más complicado hacer este paso. No lo descarto, pero lo va a tener algo más complicado. Esto llevaría también a Güler a este sector izquierdo o aquí en el centro del campo, que como digo, quizá podría haberse superado por el físico de estos jugadores. En fin, estos son mis puntos. Lógicamente, ojalá ganar, pero de verdad lo digo, y esto no es una cuestión paninquita, lo digo absolutamente como lo siento. Os firmo un empate, pero viendo que el Real Madrid ha sabido responder a todas las fases del partido como se debe, y que, oye, pues que este jugador haya tenido su día, o que este no lo haya tenido, o que este no lo haya tenido, es decir, que no haya habido mucha capacidad de hacer gol, pero sí capacidad de adaptarse bien al partido, a poder ganar un 2-1, mismamente como la final de la Champions en la que Courtois hizo 14 paradas. En una final de la Champions, en un partido absolutamente clave, una semifinal, un tal, lógicamente te firmo que haga 27 paradas mi portero y ganar, o sea, sin duda. Pero este partido, si el Liverpool se te viene muy encima y el mejor acaba siendo este jugador y a este se le ve poco, aunque ganemos, yo prefiero la otra vertiente. Igual que decía que contra el Barça casi que temía el poder golearles por cómo luego se iba a poder afrontar a nivel anímico una temporada en la que estos jugadores podían venirse demasiado arriba, pues digo esto para el partido del Liverpool. Muchas ganas, muchas dudas en la alineación. Como digo, no sé cómo va a gestionar el centro del campo Xabi Alonso. Yo os diría que creo que vamos a ganar, por lo que te digo, creo que no están a día de hoy para sostener a este jugador en este nivel y a este jugador que nos enfrentaron el año pasado. Creo que estos jugadores son demasiado para el Liverpool a día de hoy. Pero igual que os digo eso, os digo la contraria. Es que el Liverpool en Anfield, ya digo, nos va a llevar el partido hasta el 101. Nos va a llevar el partido hasta el 101. Y en ese 101, este jugador también va a coger área. Entonces van a tener a Ekitike, van a tener a Gakpo, van a tener a Van Dijk. Claro, o sea, ¿cómo solventas tú esta superioridad en el juego aéreo? Tchouaméni vamos a tener que verle muchas veces incrustándose aquí en el área, porque cuando no esté Van Dijk, quiero decir, porque estos jugadores, si juega van a tener este ataque constante y vas a tener que tener este punto de superioridad en el área, porque este jugador no tiene mucha capacidad de remate, de cabeza especialmente, pero sí que se va a meter, se van a meter todos por aquí, van a molestar, digamos, van a despistar marcas. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y minutos finales, ya digo, sube la torre de Van Dijk, sube la torre de Konaté, y tú tienes a estos jugadores, este jugador que es algo blandito en este aspecto, Tchouaméni, y desde el banquillo incluso no tienes a un Rüdiger, tienes a un Asensio, que el juego aéreo tampoco es una de sus grandísimas fortalezas. Importante que este jugador también tenga un dominio de área importante, porque ya digo que si se dan esas situaciones, pues puedes perder un partido que tenías ganado, porque además es que el Liverpool te va a meter aquí y estamos viendo que el Real Madrid, si está por delante del marcador, partido importante especialmente, se va a meter aquí. Y si tú te vas a meter aquí y el Liverpool se va a meter aquí, lógicamente luego vas a tener muchas opciones de poder salir. Cuidado con eso. No me quiero repetir en exceso, pero lógicamente si la tesitura del partido es esta, en la que el Liverpool está
totalmente volcadísimo al ataque y el Real Madrid está muy replegado en esta zona, pues lógicamente sacar a este tío desde el banquillo fresquito con todo este campo para correr, este jugador pues con un pelotazo aquí a este jugador lo fulmina. Y eso que este jugador es rápido, pero este jugador ahora mismo, este jugador lo fulmina. Entonces, bueno, eso puede ser interesante también. Y nada más, se me ha extendido la previa, pero espero que os haya gustado. Creo que ameritaba una previa así de larga. Es un equipo que me emociona mucho, que me gusta mucho, este Liverpool. Creo que era un equipo bastante interesante a la hora de tocar el porqué que están fallando esta temporada. Una cuestión importante también destacar que esta plantilla, incluso Arnold lo podríamos señalar, ha sufrido la reciente pérdida de Diogo Jota, que era un jugador y un amigo de muchos de ellos, y que muchas veces decimos van a ganar por ellos, pero coño, son personas y también anímicamente estoy seguro de que están, por supuesto, afectados. Y por ejemplo a Salah, más allá de que sí pueda ser su temporada en la que tuviese un bajón de rendimiento después del pedazo de rendimiento que hizo el año pasado hasta la eliminatoria contra el PSG, pues sí que anímicamente hay que entender que son personas y que pueden estar viéndose afectados. Además, tanto cambio de titulares en un equipo, lógicamente hay un corrimiento de tierra ahí que se tiene que notar. Este Liverpool no va a ser el mismo que dentro de 2 meses. Creo que eso lo tengo bastante claro. Es un equipo que creo que al final va a acabar encontrando la forma de competir. No termino de ver lo del centro del campo con Wirtz y el lateral derecho. Bueno, ahí creo que tienen que hacer algo. Tienen que recuperar una muy buena versión de Isak, que no va a estar mañana. Bueno, que no va a estar hoy, mejor dicho. Pero es así es como veo este partido. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos si os gusta el contenido y nos vemos en el siguiente vídeo.